Amigos, me da muchísimo gusto porque ahora me encuentro aquí con Tania Ramírez. ¿Cómo estás, Tania? Bienvenida. Muy bien, encantada de estar aquí. Gusto y primera vez que estás aquí, pero no es la primera vez que tocamos el tema. Es un tema sumamente interesante. Ella es la directora del programa de política de drogas de México Unido contra la Delincuencia. Y me da mucho gusto porque ustedes tienen una gran labor. Más de 20 años ya tiene México Unido. Más de 20 años. Asociación civil, no lucrativa, partidista. Exactamente, en Y favor. comprometida con Seguridad. políticas públicas, seguridad, Justicia. reordenamiento Así es. de que seamos obedientes con las leyes. Cultura de la legalidad, exactamente. ¿Y tú que eres abogada? Soy abogada. Qué bonita carrera y qué bonito trabajo. Bueno, nos trae aquí el día de hoy el asunto porque, bueno, como detonador vimos todos, porque es una persona pública que Gael García se había amparado y ya podía lúdicamente fumar marihuana en cualquier lugar y le dieron el amparo. Entonces me di la tarea de invitarlos para que me explicaran ellos que traen ahí un rubro muy, muy concreto en esta materia. A ver, ¿qué sí se puede, qué no se puede en términos del uso recreativo de la marihuana el día de hoy? Cuéntame. A ver, el uso nunca ha estado prohibido, ¿no? Eso está perfectamente permitido. El problema es que todas las actividades correlacionadas al uso, es decir, la posesión, la siembra, la cosecha y todo lo que tenga que ver con eso, sí está penado y sí es considerado como un delito. Ajá. Entonces, bueno, la única manera de hacerlo sin que sea considerado un delito es a través de la obtención de un permiso que emite COFEPRIS para realizar todas estas actividades sin las que, pues, el consumo en realidad no es posible, ¿no? Pero a ver, perdón, nada más interrumpo. Ahí el amparo no lo da literalmente COFEPRIS, lo da la autoridad, ¿no? No, ¿Lo da COFEPRIS? Exactamente, no, el amparo se da ante la negativa de COFEPRIS. Explico cuáles son los pasos. Uno acude a COFEPRIS a solicitar este permiso. Una vez que COFEPRIS contesta después de alrededor de 40 días y con generalmente una negativa, es decir, te niega el permiso, entonces ante ese acto uno puede ir y ampararse entonces sí ante un juez. El juez, como ya existe jurisprudencia en la materia, está obligado a decirle a COFEPRIS, ¿sabes qué? Si le tienes que dar su permiso, entonces ya regresas con COFEPRIS y te emite tu permiso con esa sentencia. Ahora, tú eres abogada, Tania, pero ahí se me hace, digo, te tengo obligadamente que preguntar, ¿no es un poco absurdo? O sea, por un lado una autoridad que es COFEPRIS, que además es un aval muy importante en materia de salud, Claro. Digo, están metidos en todo lo que nos haga o no daño, y por el otro lado que la Suprema Corte de Justicia diga, tú no le puedes prohibir lúdicamente a la gente porque va en contra de sus manifestaciones personales, algo así leí, ¿no? Sí, exactamente. A ver, en realidad, justo lo que tú dices, hay una contradicción franca entre la ley y lo que ya resolvió la Suprema Corte. Ajá. Y eso se tiene que Homologar, ¿no? De algún que modo. homologar y resolver inmediatamente. Después de la jurisprudencia que fue publicada en febrero de 2019, de este año, justo el Congreso de la Unión tiene hasta octubre también de este año para cambiar la ley de acuerdo a lo que decidió la Corte, precisamente para resolver esta contradicción, pues que a todos nos tiene en el limbo. En tanto, desgraciadamente, la decisión de la Corte no modifica directamente la ley ni es obligatoria para COFEPRIS y autoridades administrativas o autoridades policíacas. Es únicamente obligatoria para las autoridades jurisdiccionales, es decir, para jueces que sí te tienen que otorgar el amparo. Eso es muy claro y también lo leí, cuando lo leí me sorprendió, o sea, todos los jueces te tendrían que dar obligadamente el amparo. Pero volvemos a lo mismo, es como si te amparas para el alcoholímetro. Sí te puedes amparar para el alcoholímetro, pero es un absurdo, volvemos a lo mismo. Una ley está hecha como para estar en contra de la otra o para justificar a la otra o para salvarnos de la otra. Y ahí es donde no hay una congruencia, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, pues ahorita ya digamos que la Suprema Corte de Justicia hizo su labor, hizo su trabajo, haciendo Ahí una llegan. interpretación y diciendo, pues sí, esto es inconstitucional, la ley se tiene que modificar. Y ahorita estamos ya en la cancha del Congreso que tendría que aprobar esta ley, pues a más tardar en octubre de este año y esperamos que eso Es la que dice sea. que ya salió en febrero, o sea, en febrero como tal se dijo, sí se puede lúdicamente. Ahora, lo que sigue estando prohibido, entiendo, es comercializarla. Sí. Me llamó la atención, no la puedes regalar. Así es. Incluso las personas que tienen permiso, incluido Gael García, no pueden distribuir. O sea, no puede estar contigo, Gali, ahorita decirte toma un churrito y yo te lo regalo. Exactamente. No, como la Corte lo consideró una actividad estrictamente personal, no permite o no habilita que se comparta o se distribuya a a título gratuito. Entonces, tener cuidado, no se puede distribuir a otras si personas. Él, que por esto no estaba lo nombrando, pero el que fuera, que tuviera el permiso o el amparo,
y estuviera fumando y te lo pasa a ti y yo estoy amparada y a mí llega la ley y yo le digo yo estoy amparada pero tú no y me ve que yo te di, ¿a quién se lo llevan? ¿A mí o a ti o a las dos? Pues a quien lo distribuye, a quien te está, o sea, te en está este dando. caso a mí porque Sí, te la presté, exactamente. hazme el favor, ¿no? Es Sí. que es curiosísimo. Ok, ahora, en el tema de semillas, en el tema de exportar la plantita, por supuesto que eso tampoco, pero leía yo que puedes pedir permisos. Exactamente. También este permiso que puedes solicitar es justo para hacer todas las actividades correlacionadas y eso incluye la siembra y la cosecha y por supuesto ahí entra pues que puedas importar semillas. Pero eso ya es hasta que te den el permiso y COFEPRIS defina, porque ante la falta de una ley que nos diga cómo tendría que ser esto, pues sí COFEPRIS todavía tiene que definir cómo te va a dar las semillas, de dónde las va a traer, cuánta, la cantidad que te va a dar, etcétera. Entonces, como puedes ver, hay como muchas lagunas. Es como un tema, porque efectivamente, ¿dónde la vas a comprar? ¿A quién se la va a comprar? ¿Quién la va a plantar? ¿El gobierno te la va a dar o se la vamos a comprar a quién? O sea, es todo un asunto, digo, finalmente sí es como complejo, no está tan sencillo. Pero a ver, por otro lado, la parte medicinal, que entiendo es completamente de otra naturaleza, yo ahí, digo, de verdad no veo el cuestionamiento. COFEPRIS hasta cierto punto dijo que sí, pero entiendo que igualmente tiene que darte un permiso particular. Mira, la ley para el uso medicinal y terapéutico de la cannabis se aprobó desde hace 2 años. El problema es que solo se cambió la Ley General de Salud, pero COFEPRIS y la Secretaría de Salud en particular tenía alrededor de 90 días para emitir el reglamento donde nos solucionara todo esto, que nos dijera a quién le tengo que pedir permiso, en dónde lo puedo comprar, etcétera. El día de hoy han pasado más de 2 años y todavía no tenemos esas reglas secundarias que nos digan el qué, cómo, cuándo y dónde. Entonces también toda la gente que hace uso medicinal o terapéutico, todos los pacientes, las mamás de pacientes pequeños con epilepsias, etcétera, están en la incertidumbre total y en realidad esta ley pues no se ha hecho efectiva. Entonces en ese sentido también estamos muy preocupados y hay que urgir a las autoridades a que publiquen las reglas. Al final lo que queremos son reglas para saber cómo hacer estas actividades. Yo no sé mucho, pero hasta donde sí sé, entiendo que es un muy buen anticonvulsivo, por eso el caso de la niñita esta, que bueno, que le ayudó mucho a sus papás y que finalmente, entiendo, se otorgó el permiso. Pero bueno, digo, en la parte médica me parece que debería de ser incuestionable, nada más que se tendría que ver caso por caso. Imagínate cuándo acabas. Exactamente, pues en realidad solo con una receta de un médico que avale tendría que ser suficiente. Desafortunadamente, a falta de estas reglas que te comento, aún no tenemos disponibilidad de medicamentos. Lo único que existe es la posibilidad de importarlo, como se hizo en el caso de Grace, pero estos medicamentos pues no son asequibles para la mayoría de la población. En general, el costo de la importación y el costo del medicamento pues no lo hace muy disponible para toda la población. Entonces necesitamos más y mejores reglas. Si ya hay un derecho y ya está permitido el uso medicinal y a muchas personas les beneficiaría, pues lo único que queremos es saber cómo lo vamos a realizar. Ahora, yo conozco productos gringos que traen derivados de, no sé exactamente la composición, cuáles son los buenos, cuáles son los malos, pero entiendo que de ahí, de la planta tal cual, de la que se fuma la gente lúdicamente, hay ciertas, ¿cómo le llaman? Cannabinoides. Exactamente. Que son los que, digamos, en un momento no te hacen daño y que te pueden ayudar a la salud, digamos. Sí, efectivamente, digo, la cannabis. La he visto americana, incluso digo, hasta me la he consumido. Esa es una para relajarte o para dormir, pero ya viene con otro sabor, no sabe realmente a marihuana. Y esa con una receta en cualquier farmacia en Estados Unidos te la venden. Claro. Aquí ¿cuánto falta para que eso suceda? Pues esperemos que falte muy poco. En realidad eso tendría que ser posible. Hay ciertos, como bien tú lo dices, ciertos componentes de la marihuana, como cualquier planta que tiene N número de componentes y no todos son psicoactivos, o la minoría son psicoactivos. Entonces, tanto el CBD como, por ejemplo, el hemp, o incluso tener otros usos como el cáñamo, que tiene usos industriales y no tiene absolutamente nada de psicoactivo. Entonces, todo ese tipo de cosas. El hemp es como... Porque yo lo consumo digamos, como un cerealito. Sí, es como una semillita. Como una semillita. ¿Ese viene de la marihuana también? Sí, también. Ni sabía, fíjate tú. Ok, es como una semillita, pero ¿esa de dónde la sacan? También de la planta, o sea, es muy buena, ¿no? Sí, exactamente. O sea, hay muchas cosas que le podemos extraer a la marihuana, no necesariamente lo que tiene que ver con los componentes psicoactivos o el THC. THC es el que, digamos, exactamente, es el componente psicoactivo más importante. Sí. Pero exactamente, hay una variedad de productos en los que no necesariamente hay que tener los cuidados relacionados con una estupefaciente, ¿no? Podrían fácilmente, venderse sí con un control como todo, pero pues mucho menos estricto.
Ahora, ¿cómo van a manejar el tema social? Porque es todo un tema, ¿no? O sea, primero es la parte médica al mismo tiempo hay una parte social que empuja muy fuerte también. Ahora, yo digo, cuando salgan los medicamentos ya como tal, ¿qué va a pasar? Ahí se va a tener que poner de acuerdo. Ya quedamos que la Suprema Corte, como dices tú bien, ya hizo su trabajo. Pero ahí tendría que entonces haber un acuerdo o claridad entre las partes, quiero pensar, COFEPRIS y Secretaría de Salud. Sí. Digamos, son dos cosas que están por separado. Uno, esto lo que tiene que ver con los usos personales o lúdicos, y en donde, bueno, ya la iniciativa de ley de la ministra Olga Sánchez Cordero está siendo analizada y tendría que ser aprobada antes de octubre de este año. Y por otra parte, es cumplir con las obligaciones que ya las autoridades, Secretaría de Salud y COFEPRIS tenían en el tema medicinal. Entonces, se venció el plazo para emitir la reglamentación secundaria desde hace año y medio. Hay que recordar que eso significa cada día, significa una batalla para cada uno de los pacientes y sus familias. Entonces, urgir a las autoridades a que lo hagan, ¿no? Sí. Bueno, pues es hasta octubre, decías, pero lo que entiendo es que la ley entonces salió desde febrero, pero está detenido de algún modo porque no ha sido autorizada, entonces sigue estando prohibida. En términos estrictos, sí, el consumo no está penado, está permitido, pero todas las actividades para realizarlo sí lo están. Entonces eso es un contrasentido, porque es como si estuviera prohibido esto. Yo puedo consumirlo, pero necesito encontrármelo aquí. Todo lo demás no lo puedo hacer. Hasta la posesión es un delito. Bueno, vamos a ir a un corte, ahorita regresamos de volada. Estamos platicando aquí con Tania Ramírez de México Unido contra la Delincuencia. Bueno, estamos hablando de la marihuana y qué está pasando con este asunto de si te puedes o no amparar y para qué sí, para qué no, hasta dónde sí y hasta dónde no, por aquello de Gael, que bueno, pues tuvo bien tener la iniciativa. No es el único, digo, supongo que hay mucha gente más. Él salió a la luz pública porque es conocido. Y yo creo que él dijo, con permiso, buenas tardes, yo no vengo a discutir, ¿no? En fin, es muy discutible porque también hay muchos puntos de vista, muchos enfoques desde la sociedad, desde la salud y todo lo que estamos platicando. Pero, ¿hasta qué punto hace daño? Digo, porque yo lo que leía, hay mucha gente que sigue alegándome cuando platicamos de esto en una mesa, en una sobremesa, pues es que hace más daño fumar el tabaco. Pues es que sí hace más daño el tabaco, segurísimamente yo creo que sí. Sin embargo, lo que alguien me dijo en alguna entrevista muy profunda fue, sí, nada más que el tabaco no te cambia la conducta. Eso me decían, y no te mata neuronas. Eso me lo dijo propiamente aquí, a cuadro, un especialista. ¿Tú qué sabes de esto? Sí, a ver, efectivamente, no es una sustancia inocua, ¿no? Y no proponemos liberalizarla y que se venda en las esquinas como dulces. En realidad, justo porque no es inocua, lo que necesitamos es regularla. Exacto. Y digamos que en términos generales, exactamente, la regulación es la norma. Ocurre con el tabaco, ocurre con el alcohol y ocurre con el azúcar y con muchas porque cosas. Tampoco el alcohol es maravilloso, ni tampoco el tabaco es una espantosidad y ya está regulado. Exactamente, entonces la regulación es la regla y eso implica que el Estado haga para sí la responsabilidad de controlar y prevenir todos estos daños porque las sustancias no son inocuas, tienen efectivamente sus riesgos atribuibles, ¿no? Entonces, mediante la regulación sí podemos controlar a quién le llega, a quién no le llega. Esto que mencionas de las neuronas, por ejemplo, efectivamente hasta cierta edad está asociado con ciertos daños o con el desarrollo neuronal, etcétera, pero a partir de cierta edad, pues también puedes consumirla y en realidad el riesgo de desarrollar... relajarse, yo qué sé, o como divertirse, sí. y tampoco necesariamente te va a hacer más daño que un cigarro. Claro, y el riesgo de desarrollar dependencia es mucho menor que con el alcohol o con el tabaco, ¿no? E incluso sobredosis de marihuana no existe, como si existe con el alcohol. Entonces, por supuesto, no es inocua y por eso mismo necesitamos más y mejores controles para evitar que las personas menores de edad accedan y que poblaciones vulnerables se puedan acercar a ella. Y eso solo lo podemos hacer si tomamos esta responsabilidad del Estado y lo controlamos, no como ha sido hasta ahora, que bueno, pues con la prohibición el Estado se ha hecho a un lado y quien se ha encargado de regular eso pues es obviamente el crimen organizado y la delincuencia. Entonces no queremos seguir dejándolo en sus manos y sí tomar el control para quien lo debe tener, que son las autoridades. Que ahí también me vuelvo a cuestionar si realmente esto serviría para, digamos, para calmar la situación del crimen organizado o no, que eso es también otra discusión de mucha profundidad, ¿verdad? Claro, mira. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no va a ayudar, que en otros países no ha servido, hay quien dice que con eso se ha resuelto.
A ver, de hecho, esa fue la aproximación que se dio desde México Unido contra la Delincuencia para empezar a entrarle al tema de drogas. En realidad, para nosotros sí es un tema de seguridad pública y por supuesto que no es la panacea ni la regulación eventualmente va a mejorar abruptamente todas las condiciones de seguridad y justicia. Para eso necesitamos un montón de cosas. Pero lo que sí nos puede ayudar es a liberar toda la carga que la persecución de personas que usan drogas y de delitos menores contra la salud a personas bastante vulnerables le pone al sistema de justicia. Hoy en día, policías, ministerios públicos, jueces y autoridades penitenciarias están volcados en la atención de delitos menores contra la salud, como la posesión simple de cannabis y de otras sustancias. Entonces, esa atención y ese desgaste de recursos humanos y materiales podríamos sí enfocarlo o redirigirlo a la atención de los delitos que verdaderamente nos hacen daño y que tienen víctimas, ¿no? Y que ahora están, muchos ha dicho, a la alza. Entonces, me parece que sería una pieza clave para reformular nuestras instituciones de seguridad y justicia. Oye, ¿y cómo los trata ustedes, la autoridad, en el caso concreto, te digo, por decirte un COFEPRIS? ¿Los ven como una piedrita en el zapato? O porque uno ya dice México Unido contra la Delincuencia y tiene una fuerza, tiene una trascendencia, tiene muchos años, ha dado resultados, están involucrados ahora sí que en misa y procesión, como se dice por ahí. ¿Cómo los ven? ¿Hay una buena relación, hay una relación distante? No sé, de cooperación, ¿cómo? Pues mira, ha sido distinto a lo largo de las diferentes administraciones con las que hemos lidiado, pero lo que sí empezamos a notar cuando se empezaron algunos trámites ante COFEPRIS, pues fue como un poco como rechazo a tramitar este tipo de cosas, quizá porque, por supuesto, es un tema nuevo, es un tema complejo y es un tema muy técnico, entonces en cosas nuevas. Seguramente pues la autoridad tiene un poco de resistencia a dar el paso, ¿no? Pero bueno, ya que documentamos como ciertas cuestiones sistemáticas de devolverte los documentos porque te hacía falta un sello o de no aceptarte o de cerrarte la ventanilla, lo pudimos poner estos hechos en manos de COFEPRIS y poco a poco se ha ido como abriendo a pues la recepción de los documentos y finalmente tienen que cumplir pues con sus obligaciones, ¿no? ¿Tú qué sugerirías? La gente que quiere más información, digo, yo creo que desde los dos puntos de vista, porque yo me metí a ambas páginas, tanto la de COFEPRIS como la de México Unido, viene muy especificado, muy claramente. Entiendo, ¿los amparos cuestan? No, en realidad con nosotros no, sí hemos visto y también en parte la campaña que acabamos de empezar que se llama Cannabis con Permiso, es un poco también para enfrentar esta situación, ¿no? Han pululado pues abogados que te ofrecen. ¿La empezaron ustedes? Porque no hay una campaña como tal pública, No. es decir, en medios, digamos, abiertos, ¿no? Y pues llama la atención, porque en alguna ocasión yo hace unos años entrevisté yo a Manuel Granados, que en aquellas bueno, pues estaba en la Asamblea Legislativa del DF, y hablamos justamente de la marihuana, y él me decía que desde hacía más de un año, imagínate, de cuando estoy hablando ya, porque tiene 3 años esto, que decía más de un año en la Ciudad de México ya era viable incluso traer 1 gramo de cocaína, entiendo, y me parecía que era uno de marihuana, no sé de gramos cuántos eran, pero ya era para consumo personal. Sí. Y eso nunca se ha dicho. Evidentemente, pues no se dice porque por todo esto que estamos comentando, ¿no? Sí, bueno, en la Ley General de Salud hay una tabla que te dice hasta cuánta cantidad de cada droga está permitido traer contigo o poseer. El tema de que se hayan establecido estas cantidades arbitrarias es que se presta mucho como a estos juegos con la autoridad y a la extorsión. Sí. Entre que si traigo 5 gramos o 5.1, ya por lo menos me tuve que ir un rato al MP con el policía a que averigüen y a pasar un mal rato. No, eso en el mejor de los casos. Crucero, pues está imposible. Eso en el mejor de los casos, cuando no, pues te plantarán o te extorsionarán, etcétera. Entonces, ¿y tu campaña de ahorita cuál es? La campaña se llama Cannabis con Permiso y lo que estamos intentando pues Cannabis con permiso, imagínate. Es que justo las personas que consumen pues pasen a la legalidad y puedan hacer este tipo de actividades con un permiso emitido por la autoridad, empoderarlos en la exigencia de sus derechos, porque sí hay muchas personas que cobran por tramitar el amparo. Nosotros no llevamos propiamente los casos, pero sí les ponemos paso a paso qué es lo que tienen que hacer, les damos los formatos, les damos el formato del amparo solamente para que lo llenes y lo presentes. Y lo hagas tú y no te cueste, porque si lo haces a través de un abogado, a través de las redes, sí te cuesta. Exactamente. Sí, fíjate, y en aquellas que platicaba de lo que te digo con este señor Manuel en su momento, que le mando un saludo por cierto, pues me decía que incluso un plan había que en la Ciudad de México, antes de DF, se abrieran bares donde la gente pudiera fumar marihuana. Pero bueno, pues eso ya quedó ahí como en el olvido y quedó ahí como en el tintero, porque pues yo creo que ya llegar a ese nivel pues nos falta mucho, ¿no? Sí, ya no se ir a hizo. un bar canábico, imagínate, bar canábico, así.
No, y que fuera nada más la gente que está dispuesta a olerla y a fumarla y a compartirla, ¿no? Pero bueno, creo que para eso nos falta un rato. Y fíjate, lo platiqué hace unos 3 o 4 años con él. Y que según que ya iban a ver esos permisos y tal, bueno. Espero que no le esté aquí metiéndole las 4 patas, pero me lo dijo en la entrevista, o sea que lo dijo. Oye, pues te agradezco muchísimo, el tema da para mucho, te agradezco mucho y te vamos a volver a invitar para que como vaya esto avanzando nos vayas platicando. Estoy segura que hay mucha gente interesada allá afuera de que esto suceda. Y bueno, pues te agradezco mucho. Encantada, muchas gracias a ti. Tú también, si tienes alguna novedad, nos avisas. Por supuesto que sí, encantada, gracias. Tania Ramírez de México Unido contra la Delincuencia.